El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante. Vamos a compartir un mensaje que le he titulado Lo que Jesús dice de ti. Dígale que está a su lado: lo que Jesús dice de ti. Gloria a Dios. ¿Cuántos llegaron a Mateo 11? Dice la palabra de Dios: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan? En la cárcel. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Mire la pregunta que le hace: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahora, en Lucas dice que Jesús comenzó a hacer todos estos milagros. Amén. Cuando envía la pregunta, aquí le dice: vayan, díganle a Juan. En Lucas dice que no, él les dijo: vaya, dígale, porque primero lo hizo delante de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan. Ponga allí su nombre, ¿sí? Comenzó Jesús a decir de Julián, de Carlos, de Alberto, de Rocío, de Patricia, de Tránsito, bueno, yo no sé. Gloria a Dios. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Cuándo dicen amén? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Démoslo hasta ahí. Gloria a Dios. Diga conmigo: lo que Dios, diga lo que Jesús dice de mí. Lo que Jesús dice de ti. Gloria a Dios. Nos cuenta esta historia bien interesante, bien linda, acerca de Juan el Bautista, el profeta Juan. Gloria a Dios, ¿cierto? ¿Cuántos recuerdan a Juan? Sí, usted tiene muchos años, hermanos. Bueno, ¿cuántos recuerdan la historia de Juan? Gloria a Dios. Recordamos la historia de Juan el Bautista. De los pocos que en la Biblia fue anunciado su nacimiento por ángeles. Uno ve muy pocas personas, Sansón, Jesús y Juan el Bautista, que fueron anunciados por ángeles, porque había un propósito particular, había un propósito especial, algo maravilloso en la vida de Juan. Por eso vino un ángel, ¿cierto? Y anunció su nacimiento a su mamá Elizabeth. Juan tiene un simbolismo maravilloso. ¿Cuándo dicen amén? Porque Dios comienza el cumplimiento. Juan tiene que ver mucho con el cumplimiento de la palabra. Y Dios comienza el cumplimiento de la palabra
¿sí? Con la historia de Juan, con su papá y su mamá, su papá Zacarías, su mamá Elizabeth. ¿Sí? Zacarías quiere decir el Señor se ha acordado. Dice, quiere decir Zacarías. Elizabeth quiere decir el Señor es mi juramento. ¿Cierto? El Señor es mi juramento. Quiere decir Adonai es mi juramento. ¿Cierto? Y esos dos fueron los padres de Juan, que quiere decir amado. ¿Cierto? Y Zacarías, si usted une los dos nombres, Zacarías y Elizabeth, quiere decir el Señor se acordó de su juramento. ¿Cuántos dicen amén? Esa pareja era simbólica, era un mensaje de Dios para el mundo y para la tierra, diciendo Dios se acordó de su juramento, de su palabra, para ponerla por obra. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo a proclamar sobre tu vida, Dios se acordó de su pacto, de su juramento que hizo contigo, y en los próximos días verás cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dios comienza a escribir una nueva historia contigo. ¿Cuántos dicen amén? Comienza una nueva historia, un nuevo tiempo. Y Juan le es dado el privilegio más grande que pudo haber tenido cualquier ser humano. Juan fue el último profeta de la ley, ¿cierto? No es que se acabó la profecía en la ley o los profetas. Fue el último de la ley, de la dispensación de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Porque uno ve en Hechos de los Apóstoles la manifestación profética a través del Espíritu Santo, pero también profetas como Agabo, ¿sí? Porque se prenden de esto para decir que ya no hay profetas, que ya no hay profecía, ¿cierto? Porque la ley y los profetas fueron hasta Juan, la ley y los profetas, o sea, toda la dispensación de la ley. Pero en la gracia también hay profetas de Dios, porque Jesús constituyó unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Cuántos dicen amén? Son los ministerios que están en acción en el día de hoy. También está el ministerio profético. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y si decimos que no hubo más profetas después de Juan, entonces hay que sacar al profeta Agabo, que está en Hechos de los Apóstoles, hay que sacarlo de Hechos, que le dio una profecía a Pablo. ¿Cuántos leen la Biblia? Bueno, valga allí la aclaración, porque hoy en día hay muchas doctrinas de cesación, doctrinas de... Y es bueno ir aclarando punticos. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces Juan tuvo el privilegio más grande. Juan fue el profeta, ¿sí?, que no solamente anunció la venida del Mesías, cuando él dijo yo los bautizo a ustedes en agua, ¿cierto?, pero vendrá uno que lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Amén. Él lo anunció, lo profetizó. Pero no solamente lo profetizó, él fue el más grande de todos los profetas, porque no solamente lo profetizó, no solamente lo anunció, sino que lo presentó, ¿sí? Lo vio con sus propios ojos y se lo presentó a la humanidad. Y él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo privilegio que tuvo Juan, el profeta Juan. Tremendo llamado, tremendo ministerio. Yo creo que su padre y su madre le contó la historia que tenía que ver con la vida de él, diciéndole, mira, tú fuiste anunciado por un ángel, tú eres un profeta de Dios, desde el vientre de tu mamá fuiste lleno del Espíritu Santo de Dios, fuiste tomado por el Espíritu de Dios, tú eres un hombre con un propósito maravilloso. Y por supuesto Juan lo creyó, y eso lo llevó a un nivel de consagración en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Donde este hombre se aisló totalmente del mundo y vivía en el desierto, ¿sí? Estaba profetizado él, que él sería una voz que clama ¿dónde? En el desierto, ¿sí? Pero no era su propia voz que clama en el desierto, preparad el camino. Era la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A través del profeta, porque la voz de Dios se manifiesta a través de los profetas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces era la voz de Dios
a través del apóstol Juan, que estaba allí en el desierto, y eso nos regala otra enseñanza que está marcada en la Biblia, y es que, mi amado hermano, el desierto es el escenario donde tú oyes la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuchar la voz de Dios nos cuesta a nosotros pasar por desiertos. Escuchar la voz de Dios nos cuesta pasar por dificultades, por adversidades, a las que muchas veces el mismo Dios nos lleva para hablar a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así de que vengo a decirte, si has estado pasando por un desierto, por tribulación, por angustia, te has sentido en la soledad, no es que el desierto va a acabar contigo, es que Dios está afinando tu oído, porque en ese desierto recibirás una nueva revelación. En ese desierto oirás la voz del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La Biblia dice: y te llevé al desierto para hablar a tu corazón. Aleluya. Nunca el desierto podrá acabar o matar al pueblo de Dios. Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Eso se lo dijo a Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y te lleva al desierto para hablar a tu corazón y para prepararte para que luego veas la gloria de Dios. El Señor le dijo a Israel: y te acordarás de Adonai tu Dios, que te pasó por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y escorpiones, por donde ningún otro hombre había pasado. De pronto usted dice: ay, como que lo que a mí me ha pasado a nadie, ¿cierto? Puede ser, puede ser. Dice: por donde ningún otro hombre había pasado, para la postre hacerte bien. ¿Cuántos dicen amén? Estás en desierto, prepárate, porque viene el bien de Dios para ti. Prepárate, porque Dios te ha venido transformando, preparando, capacitando para oír su voz y para hacerte bien y para introducirte a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero Dios nos lleva al desierto para formar nuestro carácter. Dale fuerte el aplauso a Cristo, aleluya. Él se merece lo mejor. Gloria a Dios. Y ese era Juan. O sea, yo quiero hacerle como un pequeño ahí preámbulo de lo que Juan sentía que él era y sabía, ¿cierto? Y entonces, gloria a Dios, él presenta al Cordero de Dios. Y a partir de ese momento empieza a menguar. Y él mismo lo dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Cuánto dicen nada? Empieza a salir de escena el ministerio de Juan, porque empieza el ministerio del Señor Jesucristo con poder y gloria a manifestarse. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese proceso Juan es llevado a la cárcel por orden de una mujer terrible, que era la esposa de Herodes, ¿cierto? La mujer ilícita de Herodes. Y como Juan tenía un ministerio fuerte y Juan oía la voz de Dios, y el ministerio de él era un ministerio de amonestación, de exhortación, entonces él le dijo su pecado a este hombre. Le dijo: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Le dijo así, sin vergüenza, ¿cierto? Y entonces ahí como que la más dañada realmente era ella, porque a este hombre le dio temor de Dios, le dio temor. Él le tenía en cierta manera respeto a Juan. Decía: uy, este es un profeta de Dios, me está hablando. Pero esta señora tenía un espíritu de Jezabel, un demonio de Jezabel. Esa mujer era una Jezabel, ¿cierto? Y entonces ella se airó y hizo encarcelar a Juan. Y ya sabemos en la historia que luego mandó a pedir su cabeza, ¿cierto? Y entonces Juan entra a la cárcel y permanece un tiempo amplio allí en la cárcel. Y Juan empieza a tener una crisis existencial, una crisis en su corazón, en su alma. Gloria a Dios. Porque él fue el que proclamó al Hijo de Dios, lo presentó. Y parecía que el Hijo de Dios, el hombre más poderoso del universo, parecía que no estuviera haciendo algo por él. No sé si me hago entender. Y entonces Juan el Bautista es
es llevado allí a la cárcel y estaba allí en la cárcel. Ahora, ¿qué representa la cárcel para nosotros? La cárcel representa limitación de la visión, porque la cárcel es un espacio cerrado, 4 paredes, donde no se puede ver más allá. Entonces la cárcel es esa situación donde el enemigo quiere limitar tu visión, esa situación donde te sientes sin salidas. ¿Cuánto me están entendiendo? Quizás problemas, adversidades, situaciones donde tú no ves salida, no encuentras solución. Y dices, pero ¿qué pasa? No veo por dónde salir de esta crisis, de esta situación, de esta adversidad. No encuentro una solución, como que no veo la lucecita al final del túnel, como dicen. Y entonces la persona empieza a entristecerse, a deprimirse, a angustiarse y empieza a perder la visión, porque en la cárcel el diablo quiere limitar la visión de mucho creyente e impedirle que vea más allá, impedirle que vea su futuro, impedirle que vea más allá de la situación. Y la persona piensa que esa situación es su final, esa situación es lo último en su vida, y no ve que más allá de esas paredes, de esa cárcel, hay un porvenir de bendición, hay un futuro determinado por Dios, de bendición, de prosperidad, de abundancia, de restauración total. Pero en ese momento la persona quizás no lo ve porque está cegado por el desánimo que lo lleva a la incredulidad, a la duda y la incredulidad, ¿cierto? Porque la incredulidad, el desánimo, la depresión, ¿sí?, genera temor en el corazón de la persona, y el temor genera duda e incredulidad. Y eso le impide a la persona ver la obra de Dios en su vida. ¿Se acuerdan los que iban camino de Maús? Sí. Que se les acerca a Jesucristo, el Hijo de Dios. Los saluda. ¿Qué? ¿Cómo van? Después de la crucifixión, Él ya estaba resucitado, glorificado. Se les acerca a ellos y ¿qué más, muchachos? ¿Qué hablan? Y dice, hermano, usted no sabe, está sano de Jesús. ¿Y quién era el que le está hablando? ¿De qué están hablando? De Jesús de Nazaret, varón profeta de Dios. Mire cómo la fe les había disminuido. Ya no era el Señor, era un profeta. Varón profeta de Dios, varón poderoso en palabra y poderoso en obra delante de Dios y los hombres. O sea, no podemos negar que el hombre era de Dios, pero era un profeta. Y de cómo, porque mire lo que el siguiente que le dicen, y estamos hablando de él, y de cómo le crucificaron y le mataron, ¿cierto? Usted no sabe si eso fue conmoción nacional. Aquí nadie es ignorante de eso. ¿Usted de dónde viene, por amor de Dios? ¿Cierto? Y de cómo le crucificaron y de cómo le mataron. Y ya hoy es el 3er día. ¿Se acuerda? Y hay unas mujeres que estaban pues tan fascinadas con Jesús y lo amaban tanto, que dice que dieron testimonio de que le vieron, pero no lo hemos visto nosotros, ¿cierto? Todo eso lo estaban diciendo al Señor en la cara, ¿cierto? Y el Señor les dice, insensatos y tardos de corazón para creer lo que fue escrito por los profetas. ¿No estaba escrito que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera por todas estas cosas a manos de los ancianos y de los principales del pueblo? Y dice que por todas las escrituras, o sea, desde Génesis hasta Malaquías, les habló de todo lo que se decía acerca de él y de cómo él tenía que padecer por los pecadores, ¿cierto? Y en medio de todo eso ellos no podían verle que era Jesús. Porque cuando la persona está en la depresión, en la tristeza, esa situación lo ciega y le impide ver que Jesús está allí cuando Él está allí. Y hoy vengo a decirte, quizás las circunstancias que has atravesado, que has pasado, te han impedido ver a Jesús. Pero hoy vengo a traerte un mensaje, a decirte, Jesús está allí contigo. Él te dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Él ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El tema es que no lo vemos a veces cuando nos dejamos
envolver, embotar por las circunstancias, pero Él está allí. Amén. Perdón que me salgo del tema, hasta que ellos entraron en comunión con Jesús. Porque dice que ellos fueron a cenar y Jesús, mire tan lindo el Señor, Él hizo como que iba de largo. Él no iba para ninguna parte, Él iba para donde ellos. Y Él hizo como que iba de largo. Bueno, muchachos, ya son las 6, me voy. Y ellos sintieron que esa persona era tan especial, pero aún no sabían que era Jesús, que dijeron, no, pero venga, no se vaya, come con nosotros. Un judío no come con cualquiera. Si lo invitaron a comer es porque sintieron que era alguien muy especial. Y entonces entraron, Jesús tomó el pan, dio gracias, y cuando Él toma el pan y da gracias, se abren los ojos de ellos y vieron que era su Señor, que nunca los había dejado, que nunca los había desamparado. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando tú entras a cenar con Jesús, que representa comunión, cuando tú entras a la presencia de Dios en oración, se abren tus ojos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Y tú puedes ver que realmente Él siempre ha sido fiel. Él nunca te ha dejado, Él nunca te ha desamparado. ¿Cuántos dicen amén? Y lo vieron y Jesús desapareció de su vista, porque ya había hecho lo que tenía que hacer: enseñarles, revelarles que Él estaba con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y miren las palabras de ellos, dice: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría las escrituras? Claro, por eso es que Él nos hablaba y sentíamos que se encendía un fuego en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Claro, era el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así como esta palabra está encendiendo un fuego en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la cárcel limita la visión. La depresión, la incredulidad te hace pensar que no hay salida, que no hay. Pero lo más terrible, empieza a atacar tu estima y empieza a atacar la identidad de la persona, de quién es. Porque lo que siempre Satanás va a querer hacer en tu cárcel, en tu desierto, donde sea que te sientas, es hacerte dudar de quién tú eres. Está vencido para siempre el diablo. ¿Cuánto dicen amén? Hacerte dudar. ¿Y por qué lo digo? Juan, en esa depresión, dudó de quién era Jesús y le mandó a sus discípulos: vayan, díganle a Jesús, díganle: Señor, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? ¿Cierto? Si eres tú el que habría de venir, Señor, o esperamos a otro. ¿Es otro? Él dudó de quién era Jesús. Gloria a Dios. Y esto nos da un consuelo, no un aval para dudar de Dios, no un aval para dudar de su poderosa palabra y de su veracidad, pero sí un consuelo para entender que si el mismo Juan el Bautista dudó, tuvo esa crisis, es entendible que tengamos las nuestras. ¿Sí o no? Porque Juan dudó del Hijo de Dios, dudó de quién era Él, ¿cierto? Y en la crisis el diablo te quiere hacer dudar. Está vencido para siempre en el nombre de Jesús, pero te quiere hacer dudar de quién es Él. Te quiere hacer dudar de que Él es el proveedor, de que Él es el pastor, de que Él es tu justicia. Te quiere hacer dudar de que Él es tu ayudador. Te quiere hacer dudar de que Él es tu esperanza, de que Él es tu fuerza. Te quiere hacer dudar de quién es Él, porque la incredulidad desdibuja la imagen de Dios en el corazón de una persona. Porque la incredulidad ciega a la persona, como le pasó a los del camino de Maús. La Biblia dice: en los cuales, hablando de los incrédulos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios en Cristo Jesús. 2 Corintios 4:4. La incredulidad ciega, la incredulidad limita la visión. Y en ese momento el enemigo logró distorsionar la visión que Juan tenía de Jesús. No dejes que en la crisis el diablo te haga dudar de quién es tu Cristo, de quién es tu Jesús.
No dejes que te haga dudar de que Él es poderoso y te ama y está dispuesto a proveerte, de que Él es Adonai tu sanador. ¿Cuántos dicen amén? Adonai Rafa tu sanador, y que Él sí tiene el poder para sanarte, y Él sí quiere sanarte y Él quiere restaurarte. No dejes que te haga dudar el enemigo de que Él tiene todo el poder suficiente y la voluntad para restaurar tu hogar, tu casa, tu matrimonio, para restaurar a tus hijos y tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero Juan dudó. Pero el tema es que cuando Juan duda de Jesús, por efecto de dudar de Jesús, está dudando de sí mismo. ¿Cierto? Está dudando de sí mismo. ¿Por qué? Porque él era ¿quién? El que iba a preparar el camino del Mesías. Y él presentó a ese Jesús, al cual ahora le estaba preguntando: ¿si eras vos? ¿Se me entiende? ¿Si eras tú? Entonces, si Jesús no era, ¿quién era Él? No sé si me hago entender, ¿cierto? Si no era Jesús el Hijo de Dios, el tormento que había en su corazón, entonces ¿quién soy yo? Entonces yo me hice una película durante años pensando que era la voz que clama en el desierto, que era el que iba a anunciar el camino, la venida del Mesías, que lo iba a presentar al mundo. Yo me hice toda esta película y resulta que yo no soy ese. Porque si Él no es, yo no soy. No sé si me hago entender. Si Él no soy, yo tampoco soy. Y si esperamos a otro, ¿quién lo va a presentar? Entonces, si esperamos a otro, el que lo presente, verdaderamente Él era ese profeta y esa voz en el desierto. Entonces Juan en la cárcel estaba diciendo: yo no soy ese hombre. Yo no soy ese profeta. Yo no soy ese hombre de Dios que pensé que era. Yo no soy esa mujer de Dios que pensé que era. Yo no soy ese hombre, esa mujer de fe. Yo no soy ese ministro que pensé que era. Esto como que no es lo mío. Quizás yo me hice una idea de una película, pero resulta que yo no soy. Yo no soy aquella persona que Dios tuvo en cuenta para algo tan grande como esto, para algo tan maravilloso como esto. Yo no soy esa persona. Entonces Juan estaba dudando, por ende, de su propio llamado ministerio, y él estaba en esa crisis existencial. Porque muchas veces cuando nosotros estamos en la cárcel, también dudamos de quiénes somos nosotros, y pensamos que porque nos desanimamos, o porque en algún momento dudamos, porque en algún momento entramos en una crisis, entonces ya no somos ese hombre de Dios, no somos esa mujer de Dios, no somos ese siervo, esa sierva, ese ministro, ese pastor, esa pastora, ese profeta, ese evangelista que pensábamos quizás que éramos. ¿Cuánto me están entendiendo? Y dudamos de nosotros mismos aún. Yo no sé si a alguien le ha pasado en algún momento, porque el diablo quiere hacerte dudar de quién eres tú. Jesús no lo permitió en el desierto, ¿se acuerdan? Él dijo: si tú eres hijo de Dios. Ay, el diablo quiere, él viene en la crisis, está vencido en nombre de Jesús para hacerte dudar. ¿Qué le había dicho el Padre antes? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu de Dios se lo lleva al desierto, y allá el diablo le dice: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús estaba claro de quién era, y estaba claro de que la crisis no es abandono del Padre, y estaba claro de que la crisis no le iba a quitar su identidad de hijo. Y él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú a mí no me vas a hacer dudar. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé quién soy, yo sé que soy el hijo de Dios, y no tengo que ver un milagro para saber que soy un hijo de Dios. No tengo que ver un milagro para saber que Él es mi Padre y que Él no me ha abandonado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aunque quizás aún no hayas visto el milagro, no quiere decir que tú no eres un hijo, una hija de Dios, y no quiere decir que papá Dios te abandonó. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos sienten a papito Dios? Pero me sorprende la respuesta de Jesús. Uno ve que Jesús, cuando llegan los mensajeros de Juan: ¿eres tú el que habría de venir?
Señor no lo tomó como un irrespeto. Dijo, ay, pero, ¿qué te pasa? ¿Sí? Pero Juan, ¿qué le pasa? ¿Qué boleta a Juan? ¿Cierto? ¿Cómo va a dudar de mí? Pero tremendo profeta. Y no, Juan sí me decepcionó. Mire lo que en la crisis de Juan Jesús dice de Juan. Me parece maravilloso. Porque al mandarle a preguntar Juan a través de los discípulos, también él sembró esa duda en los discípulos. Entonces también los discípulos estaban en eso. Bueno, si Jesús no es, entonces Juan no es, entonces nosotros ¿qué hacemos con Juan? No sé si me hago entender. ¿Qué hacemos con este señor? Entonces el Señor le dice, pero un momentico, usted leproso, recibe tu sanidad. Tráigame en este ciego, recibe la vista. Usted está endemoniado, sé libre. Y empezó Jesús a hacer milagros delante de ellos, a libertar a los endemoniados, a los oprimidos. Empezó el Señor a hacer milagros y ellos quizás quedaron sorprendidos. Y el Señor le dijo, vaya, díganle a Juan lo que vieron. Y díganle. ¿Cuánto dicen amén? Y vaya, díganle. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en él. Todo esto él lo hizo delante de sus ojos. Lo que hizo Jesús fue cumplir una palabra que está escrita en Isaías capítulo 35 versículo 6, y que Juan sabía muy bien esa palabra. ¿Cuánto dicen amén? Juan capítulo 35, perdón, Isaías, es que estamos hablando de Juan. Y Isaías 35, versículo que le dije, versículo 1 al 6. Bueno, la mano del 4. Decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Y escucha esta palabra: Dios mismo vendrá y os salvará. Había una profecía que decía que Dios vendría, Él mismo, no mandaría a otro, vendría Él mismo. Y Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Juan tenía muy clara todas las profecías de cómo iba a venir Dios, porque él era el que tenía que identificar y anunciar quién era el Hijo de Dios. No sé si me hago entender. Entonces había una profecía que decía que cuando el mismo Dios del universo se manifestara aquí en la tierra en forma humana, iba a suceder algo. Entonces Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de agua. En la morada de chacales, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cuánto dicen amén? Juan sabía esa palabra, y entonces el Señor le muestra el cumplimiento de esa palabra. Juan sabe que cuando Dios se manifestara entre los hombres, los ojos verían, los cojos saltarían, los leprosos serían sanos, que el desierto se transformaría en manantiales de agua. Así es de que el Señor hizo todas esas obras delante de sus discípulos. Dijo: vaya, dígale a Juan lo que ve, para que él entienda que yo soy Dios con vosotros, el Emanuel, que yo estoy en medio del pueblo, que no se preocupe, que yo sí soy el que él tenía que presentar. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras le estaba diciendo: vaya, dígale a Juan que aunque él esté en la cárcel, la palabra se está cumpliendo. Yo no sé si alguien lo está entendiendo, pero vengo a decirte: aunque te sientas en la cárcel, en la tribulación, en la angustia, Dios está cumpliendo su palabra para contigo. ¿Cuántos dicen amén?
Dios está ejecutando su propósito. Él lo está cumpliendo. La palabra se sigue cumpliendo y no se ha salido del control y de las manos de Dios tu vida. Quizás te sientes en la cárcel, pero Dios sigue actuando a tu favor y sigue cumpliendo su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y cuando Él está en la cárcel, Jesús manifiesta las señales que evidencia que Dios estaba con ellos. Hoy vengo a profetizarte. Quizás está en la cárcel de la angustia, de la tristeza, de la depresión, por una enfermedad, por un problema financiero, yo qué sé. Pero vengo a decirte, en esa situación el Hijo de Dios hará señales y milagros que van a evidenciarte de que Él es el Emanuel, Dios con nosotros, de que Él está contigo. Hoy va a hacer milagros y va a demostrarnos que Él está con nosotros. Hoy Él va a hacer milagros y va a demostrarte que Él es aquel en quien sí tú debías creer. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Hijo de Dios y el Hijo de Dios te va a sanar, el Hijo de Dios te va a restaurar, el Hijo de Dios te va a prosperar, porque Él es el verdadero y el único en quien hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? Él va a transformar tu desierto en manantiales y la tierra árida en tierra fructífera y próspera. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, la palabra se está cumpliendo. Y entonces el Señor dice: ¿qué salisteis a ver a un hombre cubierto? Entonces Jesús comenzó a decir de él, aunque él estaba en la cárcel, en la crisis, lo que Jesús dijo de él en su cárcel, en la crisis, me impacta, del amor y la misericordia de Dios. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan, para que ellos lo escucharan y ellos fueran y se lo dijeran a Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. ¿Quiénes estaban escuchando mientras se iban? Los discípulos de Juan. El Señor le estaba mandando a decir: Juan, no dudes de quién eres tú. Tú sí eres mi profeta. ¿Cuántos dicen amén? Tú sí eres mi hijo. Tú sí eres ese hombre de Dios. Tú sí eres esa mujer de Dios. El que quizás estés en un episodio de crisis, el que quizás estés en un episodio de presión y de duda, y aún hayas dudado de mí, no hace que yo dude de quién eres tú. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy a muchos Dios viene a decirles aquí: sí, tú eres mi hijo, mi hija. Sí, tú eres mi siervo. Quizás en la crisis dijiste: yo no soy un siervo, yo no sirvo para esto, yo no tengo la fuerza, la capacidad, yo no tengo la sabiduría, yo no soy eso que un día soñé ser y pensé que era y que Dios me había dicho que era. Pero Dios te trajo para decirte: sí lo eres. ¿Cuántos dicen amén? Sí eres capaz. Si eres ese siervo, si eres esa sierva, si eres ese gobernante, si eres esa mujer y ese hombre de negocio, de grandes recursos, si eres ese hombre, esa mujer sabia que Dios va a levantar, si eres aquel que a los ojos de Dios califica para los propósitos más grandes, si eres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Pero qué salisteis a ver? A un profeta, sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Dios estaba diciendo: y también lo que está escrito de ti se está cumpliendo. No solo lo que está escrito de mí, lo que está escrito de ti. Y vengo a decirte: la crisis no quiere decir que el propósito de Dios no se está cumpliendo en ti. ¿Cuántos dicen amén? La crisis no dice que en ti no se está cumpliendo. La crisis dice de qué reino tú haces parte. ¿Cuántos dicen amén? Porque luego el Señor dice:
El reino, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. Lo que está diciendo es: si tú eres del reino, te van a violentar. Si tú eres del reino, vas a tener lucha, vas a tener pruebas. Si tú eres del reino, te van a empujar, el enemigo te va a querer atacar. Pero cuando eso pase, no te desanimes, no te entristezcas, porque la prueba, la lucha, la violencia, la aflicción que ha venido contra ti como quizás una ola, es una evidencia de que tú haces parte del reino. ¿Cuántos dicen amén? De que tú haces parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Eso te está diciendo: sí, tú eres del cielo, tú eres de allá arriba. Por eso es que te atacan, por eso es que el enemigo te quiere hacer la vida imposible, por eso las luchas, por eso las batallas, porque tú sí eres del reino. ¿Cuántos dicen amén? Y el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: esto me está pasando porque sí soy del reino. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Póngase de pie. Y me ministra esto que dice Jesús de Juan. ¿A cuánto me ministra su corazón eso? Porque lo mismo lo dice Dios de ti. Lo mismo hace Dios contigo. Él en la crisis, tú estás pensando que tú eres el peor. En la crisis quizás fallaste y no estás pensando que tú eres un traicionero. Él no está pensando que tú eres la peor persona, el peor cristiano. Arriba Él está diciendo otra cosa de ti. A Él, arriba Él está diciendo: soporta un poquito más. El reino sufre violencia, hijo. Pero aunque hayas fallado y cometido errores, tú eres ese profeta, tú eres ese hombre. Tú sí eres ese hombre de Dios. Tú sí eres esa mujer de Dios. Tú sí eres ese hijo. Tú sí eres esa hija. Tú sí eres ese hombre llamado a grandes cosas. Sí está puesta la mirada de Dios sobre ti. Cierra tus ojos y empieza a adorar a Dios. Empieza a adorar a Dios. Porque Dios vino a sacarte de tu cárcel. Porque Dios vino a liberarte. En el nombre de Jesús. Y cuando Juan dudó y estuvo en crisis, Jesús hizo milagros. Él va a hacer milagros en esta mañana. Porque la incredulidad del hombre no anula la fidelidad de Dios. Y Él es fiel. Y allí en tu cárcel, allí en la situación en la que estaba de incredulidad y de duda, Dios te dice: levántate, hijo, hija. Levántate. Yo estoy contigo. Tu vida no se ha salido del control de Dios ni de las manos de Dios. Porque la palabra que en el cielo está escrita y se ha hablado acerca de ti se está cumpliendo. Aunque quizás en este momento no lo estés viendo, aunque quizás en este momento tus ojos no te lo estén manifestando, pero Dios viene a decirte: hijo, tranquilo, mi palabra sobre ti se está cumpliendo, mis propósitos sobre ti se están cumpliendo. Aunque quizás lo que veas de tus hijos no es lo que quieres ver, pero los propósitos de Dios en ellos se están cumpliendo. En tu esposo se está cumpliendo, en tu esposa, en tu hogar, porque la palabra se sigue cumpliendo. No desmayes, no vuelvas atrás, no dudes. En el Cristo que has creído, Él es en quien debías creer, no te preocupes. Él es en quien debías creer. Y por eso ahora vas a ver el poder de Dios. Yo quiero invitarte rápidamente, velozmente, que pases aquí al frente. Si necesitas un milagro, si te sentías en la cárcel de la depresión, de la tristeza, en una prueba muy fuerte, donde el enemigo te quería hacer dudar de todo, pasa aquí al frente, por favor, lo más rápido que puedas. Voy a orar por ti, porque donde está el Hijo de Dios, los ojos de los ciegos se abren.
Porque donde está el Hijo de Dios, los cojos saltan. Donde está el Hijo de Dios, la enfermedad es sanada, los leprosos son sanados. Donde está el Hijo de Dios, y Él está aquí contigo en esta mañana. Él no te ha dejado, Él no te ha dejado solo, no te ha dejado sola. Si has dudado de tu llamado, de tu ministerio, si eres un hombre de Dios, aquí hay pastores, pastoras aún, que quizás se encuentran en una crisis y dice: yo no sirvo para esto, a mí no me llamó Dios. Pero Dios te va a dar una fresca unción en esta mañana. Dios te va a ministrar nuevamente y te va a afirmar, como dijo del profeta Juan, cuando él dudó que era el profeta que habría de venir. El Señor dijo: ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí. Dios va a afirmar tu ministerio. Dios va a afirmar tu llamado. Ahí está la unción del Espíritu de Dios. Levanta tus manos, porque el Espíritu de Dios está ministrando los corazones. Está ministrando los corazones. Porque en tu crisis la palabra se sigue cumpliendo. En tu crisis la palabra se sigue cumpliendo. En tu crisis la palabra se sigue cumpliendo. En tu crisis Él no ha dejado de ser quien es Él, y tú tampoco, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así de que allí donde estás, recibe la manifestación del poder del Espíritu Santo. Allí donde estás, recibe la evidencia de que aquel en quien has creído, Él es el Hijo de Dios. Recibe el poder y la unción del Espíritu de Dios. Recibe el poder de Dios. Recibe una nueva fuerza. Recibe una nueva unción. Yo te pido, amado Espíritu Santo, que glorifiques a Jesucristo. Y te pido que traigas una nueva unción sobre estos hijos de Dios. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, ato el espíritu de depresión, tristeza, amargura, ansiedad, todo espíritu inmundo de angustia, todo espíritu que estaba llevando a los hijos de Dios a la cárcel, que los estaba llevando a la depresión, que les estaba cortando la visión, que los estaba haciendo sentir que no había salida. Ato todo demonio de opresión y de depresión. Ato todo espíritu de pensamiento de suicidio. Personas que en la cárcel pensaban, en la cárcel de su vida pensaban que se había terminado todo. Pensabas que ya no había un futuro para ti y estabas contemplando la idea del suicidio. Ato ese espíritu de ese demonio de muerte y de suicidio en el nombre de Jesucristo, y lo echo fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Porque más allá de esa cárcel hay un porvenir de bendición para ti. Y esa cárcel se derriba hoy en tu vida. Esa cárcel se derriba. Se abren las puertas de la cárcel. Hoy vengo a proclamar apertura de cárcel sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe la unción, recibe el poder, recibe la unción, recibe el poder. Hay libertad en esta hora. Hay liberación por el poder del Espíritu Santo. Sé libre por el poder del Espíritu de Dios. Sé libre. Se pudren yugos, se rompen cadenas, se rompen ataduras ahora. Sé libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Se pudren yugos, se rompen cadenas, se abren cárceles de opresión, se abre toda cárcel de enfermedad. Hoy sale de la enfermedad. Ato todo espíritu de enfermedad, virosis, virus, bacterias, hongos, parásitos, infecciones, todo lo que se manifestó a través de tumores, quistes, miomas, lo ato, lo reprendo. Reprendo el cáncer, reprendo el SIDA, reprendo toda enfermedad en los huesos, osteoporosis, artritis degenerativa, artrosis, reumatismo. Reprendo toda enfermedad de miopía, astigmatismo, hipermetropía. En el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad de asma, bronquitis, alveolitis. Este estado está ligado, está vencido. Toda enfermedad respiratoria, y las echo fuera, fuera. Recibe tu milagro ahora en el nombre de Jesús. Sé sano, sé sana. Sé libre, sé sano, sé sana. Sé llena del Espíritu Santo ahora. Recibe el fuego, recibe la unción, recibe el poder, recibe nuevas fuerzas, recibe la presencia de Dios ahora. Abres camino, cumples promesas. Él abre camino en el desierto. Mi Dios, así Él está cumpliendo su palabra. milagroso, abres camino. Recibe un milagro. Cumples promesas, luz en tinieblas. Recibe sanidad. Mi Dios, así Hay sanidad en los riñones. Dios está sanando riñones en esta hora. Desaparecen cálculos renales en el nombre de Jesús. Desaparece todo dolor en la espalda baja. Recibe
riñones por la llaga de Jesús. Recibe sanidad. Declaro que toda persona que le han diagnosticado deficiencia renal, en esta hora recibe sanidad por la llaga de Jesús. Declaro riñones nuevos en el nombre de Jesucristo. Declaro sanidad en los huesos. Desaparece todo problema lumbar. Desaparece toda enfermedad de escoliosis. Desaparecen hernias lumbares. Desaparecen hernias. Desaparecen hernias en la columna vertebral. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Se restauran los discos vertebrales ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Por la llaga de Jesús eres sana. Eres sana. Recibe, 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 recibe. Milagroso, abres camino. Recibe tu milagro. Promesas, luz en tinieblas. Gracias, Espíritu Santo. Así es. Amado Espíritu de Dios, glorifica a Jesús, glorifica a Jesucristo. Milagroso, abres camino. Oh Dios, promesas, luz en tinieblas. afirma las rodillas paralizadas. Así eres tú. Hoy el Señor restaura tu vida. Eres tú. Hoy el Señor te levanta en el nombre de Jesús. Se va el desánimo. Se va todo espíritu de desánimo ahora en el nombre de Jesús. Se va toda tristeza. Se va toda incredulidad. Toda ceguera y sordera espiritual sale de tu vida en el nombre de Jesús. Se abren tus ojos espirituales. En el nombre de Jesús. Declaro los ciegos ven ahora en el nombre de Jesús. Declaro milagros de sanidad en la vista. Los sordos oyen en el nombre de Jesucristo ahora. Declaro sanidad en el oído. Desaparecen todo otitis, infecciones en el oído desaparecen. Dolores en el oído desaparecen por la llaga de Jesús. Declaro sanidad en personas que tenían el sentido del audio disminuido. Declaro que tu sistema auditivo es restaurado 100%. Oye 100% en el nombre de Jesús. Recibe el poder, recibe el poder. Recibe la unción de Dios, recibe el poder de Dios. Ahora en el nombre de Jesús. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, en el nombre de Jesús. Está. Comienza a hacer lo que no podías hacer. Empieza a comprobar tu milagro. Dios está cerrando hernias en esta hora en el nombre de Jesús. Vuelven los órganos a su lugar. Se cierran los tejidos en el nombre de Jesús. Desaparecen quistes, tumores, miomas. Ahora en el nombre de Jesús. Empieza a comprobar. Empieza a hacer lo que no podías hacer. Porque Dios ha hecho milagros de sanidad. Desaparecen enfermedades en los huesos, en las articulaciones. Desaparece todo dolor. Problemas del túnel carpiano están siendo sanos en esta hora por la llaga de Jesús. Empieza a hacer lo que no podías hacer. Gloria a Dios. La sierva venía con un fuerte dolor de espalda, una picada. Me dio una picada ya para salir, que me paralizó todo este lado izquierdo de la cadera y no podía moverme. Entonces yo inmediatamente le dije: Señor, yo no soy enferma, yo no recibo esto en el nombre de Jesús. Satanás no tiene poder en mi cuerpo. Y me vine con mucho dolor, pero caminando, y no tomo pasta porque yo no ¿Tenías sufro. ese dolor esta mañana? ¿Viniste caminando pastor. a la iglesia? Sí, y llegué Y aquí. dices que te paralizaba la Me cadera. paralizó este lado. Entonces yo llegué aquí a la iglesia con mucho dolor, pero me puse a adorar, que me reventaba del dolor. Hice la adoración de pie. ¿Y qué sentiste en la administración que hizo el Señor? No, ya no tengo nada, pastores. ¿Se fue el dolor? Totalmente estoy. Si te paralizaba y te dolía al movimiento, ¿te dolía? ¿Hacer eso te dolía? No podía. No podía, pero ahora ya puede moverse. Dele fuerte el aplauso a Jesucristo. Aleluya. Él es nuestro sanador. A Él es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Octavio, cuéntanos qué hizo el Señor. Bendiciones, siervo. Dios le bendice. Este varón se llama Jorge Sandoval. Pastor, dice que el cirujano, el médico le había dicho que tenía una hernia y tenía mucho dolor. Pero cuando usted da la palabra de que el Señor está sanando hernias, él tomó la palabra y dice que se siente sano en el nombre de ¿Qué Jesús. sentiste en la administración? Sentí que el poder de Dios cubrió mi cuerpo, sentí frío, sentí la presencia de Dios
y pues para la honra y gloria de Dios, que Dios me toca mi cuerpo, que Dios me Gloria ha a sanado. Dios. Y ahora pálpate donde estaba la hernia, duro. ¿Sientes algún dolor? No siento nada. ¿No siente nada? Nada. El Señor Jesucristo lo sanó. Dele fuerte ese aplauso a Cristo, aleluya. A Él damos toda la gloria y toda la alabanza. Gloria a Dios. Sabina, cuéntanos qué hizo el Señor. Gloria al Señor. La señora dice que ella nunca venía a este culto de las 7 de la mañana y llegando, cuando usted estaba dando la palabra de administración, ella tenía problemas de riñón. Ella dice que sintió un fuego y que ella algo sintió y que ella cree que el Señor ya la Gloria a sanó. Dios. Cuéntanos qué hizo el Señor. Doña Esperanza. Yo conozco a Doña Esperanza. La gloria y la honra es para el Señor. A mí me habían diagnosticado con una ecografía en el riñón izquierdo una obstrucción. Cuando yo llegué, Pastor Julián estaba reprendiendo y reprendió los riñones. Yo sentía algo en mi cuerpo y yo voy a testificar. La otra semana me hacen una esconografía y yo vengo porque yo estoy segura que el Señor me sanó hoy, para la gloria y honra Gloria a de Dios. ¿Tenías problemas en los riñones? ¿Sentiste el toque de Dios allí? Cuando se estaba desatando la palabra, y creemos que está completamente sana Yo para la estoy gloria de sana Dios. para la gloria Dale fuerte y el honra aplauso a de Cristo, Dios. aleluya. Amén. Gloria a Dios rápidamente. Esteban, ¿qué hizo el Señor? Pastor, el hermano Antonio se apropió de la palabra. Él venía con un diagnóstico de cáncer gástrico y pues sentía temor por su vida. Ahora ya tiene un nuevo diagnóstico y se ha apropiado de que Dios le ha regalado un nuevo tiempo y su vida está en las manos de Dios. ¿Y qué pasó en la administración? ¿Qué sentiste allí en el estómago? ¿Qué sentiste? Sentía mucho ardor en el estómago, no podía comer, me pasaba noches en vela. Empezó a venir aquí a la iglesia hace 1 año y medio y el día viernes los 4 especialistas me dijeron que gracias a Dios estaba curado de un cáncer gástrico. Lo único que les pido aquí a las personas, que no nos alejemos de Cristo. Gracias. Gloria a Dios, dale fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.